Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda. Bienvenidos a este segundo día del Simposio Virtual de Fisioterapia de la Universidad Cuauhtémoc. El día de hoy les traemos un tema muy interesante también, que es prevención de secuelas y discapacidad. El día de hoy nos acompaña la licenciada en fisioterapia Jennifer Álvarez Ortiz, que cuenta con maestría en rehabilitación neurológica, con un diplomado en imagenología en fisioterapia, en rehabilitación física oncológica y manejo del linfedema y en fisioterapia cardíaca. Además, cuenta con certificaciones internacionales del método Godoy y Godoy. Bienvenida, licenciada. Recordemos que al final vamos a tener una serie de preguntas y respuestas que le pueden estar preguntando a la licenciada. Por favor, si tienen alguna duda sobre el tema, algún comentario, les pido que lo dejen en los comentarios para al final leerlos. Le damos la bienvenida, licenciada Jennifer. Le dejo a los chicos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Fer. Pues bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Por ahí un especial agradecimiento a la maestra Margarita Mendizábal, la coordinadora del programa, por la invitación para que el día de hoy estemos platicando un poco de lo que son la prevención de secuelas y discapacidad en la primera infancia. Como ya comentaba Fer en la introducción, tengo una maestría en rehabilitación neurológica pediátrica y mi enfoque pues es la detección de estas áreas de desarrollo y área de prevención. Entonces, el tema en general es muy extenso y abarca muchísimas cosas, porque yo puedo hablar incluso de políticas sanitarias, puedo hablar de estrategias terapéuticas, podemos hablar del equipo multidisciplinario y de eso todavía tener aún más divisiones. Entonces, para fines prácticos, vamos a centrar la plática que vamos a tener el día de hoy en 4 ejes centrales. Los 4 ejes centrales van desde los conceptos del desarrollo, las consideraciones que tiene la apta para la atención de pacientes neurológicos, el proceso de daño, secuela y discapacidad, y las consideraciones para la aplicación de los tratamientos fisioterapéuticos. Entonces, considerando estos ejes, vamos a empezar por lo que sería comprender qué es el desarrollo infantil temprano. Es una palabra que escuchamos que muchas personas la dicen indistintamente. Por ejemplo, puede ser que mi vecino me diga, es que el desarrollo de mi niño va muy bien. Puedo ver en reportajes de televisión que hablan sobre estrategias para la promoción del desarrollo. O puedo ver cursos o puedo ver talleres que ofertan para favorecer la estimulación temprana y con eso el desarrollo. Pero si es un tema que ya todo el mundo domina, que es de conocimiento público, ¿cuál es entonces la diferencia que va a hacer para que nosotros, como fisioterapeutas, podamos intervenir adecuadamente? Vamos a iniciar primero por definir el desarrollo. Este se va a dar como un proceso de cambio en donde el niño va a ir aprendiendo a dominar niveles que van a ir de lo más sencillo a actividades cada vez más complejas. Esto puede ser con complejidad en el movimiento, en el pensamiento, los sentimientos y las relaciones con los demás. Entonces, además de ser un proceso de cambio, también es un proceso continuo. Me dice aquí que las edades se van a separar de manera didáctica, pero las etapas se solapan unas a otras. ¿Qué quiere decir esto? Siempre y aún hoy nos regimos por el establecimiento de los hitos del desarrollo. Sin embargo, sí debemos de tomar en cuenta que el hito del desarrollo no lo debemos tomar como que si exactamente al año el niño debe de caminar y no lo hace, ya es un factor de riesgo, ya tiene problemas en el desarrollo. No, hay niños que lo van a conseguir antes, hay niños que lo van a conseguir después, hay niños que incluso no lo van a lograr. Entonces, la identificación de estos elementos y el saber cómo voy a intervenir y cómo voy a prevenir esas secuelas y esa discapacidad es lo que va a marcar la diferencia. ¿Qué niveles debo de considerar en esta interrelación o qué elementos debo de considerar cuando estoy hablando del desarrollo? Son 3 básicos. Uno, el nivel biológico. Quiere decir que mi sistema nervioso va a nacer inmaduro, pero que conforme yo vaya evolucionando y vaya avanzando en el desarrollo, se va a madurar. Y lo que va a hacer es desplegar capacidades cognitivas y capacidades motrices. Ahora, además de lo biológico, también entra la parte social y la parte afectiva. ¿Por qué? Porque el niño lo que va a hacer es organizar su psiquismo. Y esto quiere decir que va a empezar a hacer una relación con el mundo o con la parte afectiva relacional. Esto lo va a lograr a través de las influencias socioculturales. ¿Qué quiere decir? El impacto que va a tener la familia en el desarrollo. Esta imagen que les pongo por acá
Me gusta mucho porque habla sobre las interacciones que estaba yo mencionando. Cómo el niño va a empezar a relacionarse a través de la familia para lograr el acceso a los servicios de salud. Por ejemplo, si son padres que están pendientes del desarrollo de su hijo, si son padres que tienen las posibilidades económicas para llevarlo a los servicios de salud, pues ese niño va a tener un desarrollo adecuado. ¿Ok? Si son padres que a lo mejor no le prestan tanta atención o los recursos económicos no son suficientes, no lo van a acercar y ahí podemos ver alteraciones en el desarrollo. Ahora, la educación juega un factor importante porque a largo plazo es lo que va a hacer que una sociedad crezca y que una sociedad pueda ampliar empleos y que podamos hablar de buenos ciudadanos incluso. Ahora, ¿qué otro elemento está en juego? El ambiente, tanto social como físico. ¿En qué estructura social se está relacionando ese niño? ¿Con quiénes puede tener mayor contacto? ¿En qué país está? Eh, de igual manera, por ejemplo, ¿cuáles son las costumbres o los usos y costumbres del medio en el que se desarrolla? Entonces, todos estos elementos son los que van a marcar pautas y me van a establecer las fases del desarrollo del niño. Este famoso desarrollo que todos, como les estaba comentando, ya conocemos y que pues va de boca en boca. Ahora, ¿qué otra cosa debo de considerar? Que además de las definiciones que yo les estoy marcando, también considero cuáles son los conceptos variables de acuerdo a mis referentes teóricos. Por ejemplo, un pediatra sí me va a estar hablando de esta adquisición de conductas cada vez más complejas. Un neuropediatra me va a estar hablando de cómo evoluciona un sistema nervioso. Los psicólogos me van a hablar, por ejemplo, de interrelaciones, de aspectos cognitivos, de aspectos afectivos, de cómo se va a desenvolver el niño con el ambiente. Entonces, estos son algunos ejemplos y nos lleva a preguntarnos entonces qué va a ocurrir con la perspectiva del fisioterapeuta. Si ya describí cómo visualizan otras personas el desarrollo del niño, ¿qué va a pasar conmigo como fisioterapeuta? ¿Qué tengo que hacer para reconocer primero estos estadios del desarrollo y después cómo voy a prevenir secuelas y discapacidad? Para responder a la pregunta, nos vamos a pasar por ahí al año 2016, en donde la sección de pediatría y la sección de neurología de la Asociación Americana de Pediatría se reunieron para redefinir cuáles iban a ser las pautas para el tratamiento de pacientes neurológicos, al menos por los siguientes 10 años. Entonces, en esta convención o en esta plática que tuvieron, dijeron, bueno, podemos tener 4 ejes rectores, que vamos a traducir como 4 Ps. En inglés y en español, la traducción es básicamente la misma. Las 4 Ps se basa en la predicción, la prevención, la plasticidad y la participación. Si yo digo prevenir, es porque tengo que hacer uso de todas aquellas herramientas o estrategias que tenga para hacer un diagnóstico temprano de qué es lo que va a pasar en el desarrollo del niño y cómo se va a ver influido por diferentes factores. Si yo hablo de una prevención, no quiere decir que voy a prevenir la condición de salud. Esa no es nuestra función. Nuestra función no es prevenir la condición de salud. Nuestra función o nuestra participación viene cuando tenemos que resolver las consecuencias o tenemos que resolver lo que viene después de la condición de salud. ¿Qué debemos de considerar? Pues bueno, el compromiso de los padres, la asiduidad, el conocimiento del entorno, la disposición que tenga el paciente para poder cumplir con las estrategias de tratamiento. ¿Qué otro elemento o la tercera P es la plasticidad? Este también es un tema muy extenso que me habla de la creación de redes neuronales y que me dice que durante los primeros 2 años de vida yo tengo ventanas de oportunidad para hacer que ese niño adquiera la mayor conexión de redes neuronales. Ahorita incluso vamos a detallar un poquito para poder continuar con nuestros temas. Y la última P va a ser la participación. La participación es la meta de todos los programas de rehabilitación. Lo que queremos al final es lograr la reincorporación de nuestro paciente o la incorporación a un ambiente social y que tenga un rol social dentro del ambiente y el contexto en el que se está desarrollando. ¿Ok? Entonces, estas son las famosas 4 Ps.
¿Y por qué resultan importantes? Bueno, porque después del nacimiento lo que ocurre es que mi niño lo que va a hacer es que su cerebro crece y crece en tamaño y crece en complejidad. Esta imagen que les estoy poniendo aquí es muy importante porque me dice que el neurodesarrollo cerebral inicia desde antes del nacimiento. Se van a crear redes tipo neurogénesis, va a haber migración neuronal y después este apartado que podemos ver en rojo me indica que esta es la fase en la que voy a tener una mayor actividad porque existe mielinización, porque existe sinaptogénesis y porque existe oligodendrogénesis. Estas redes que se crean durante la infancia son importantes porque van a predominar durante el resto de la adolescencia y la etapa adulta. No quiere decir que en la etapa adulta o cuando es adolescente ya no se creen redes neurales. Significa que ya quedaron las que nosotros establecimos en los primeros años de vida. Y después lo que van a hacer pues es perfeccionarse. El ritmo que lleva es muy acelerado al inicio. Y, por ejemplo, se habla de que incluso el niño puede crear alrededor de 700 a 1000 conexiones por segundo. Entonces, imagínense ustedes cuánta oportunidad tenemos para poder determinar un tratamiento efectivo y poder aplicarlo para que mi paciente no tenga mayores complicaciones. Estas famosas ventanas de experiencia temprana de las que les estoy hablando, las podemos ver reflejadas en la imagen que les estoy poniendo por acá. El autor de este artículo nos dice, hay que aprovechar porque esos momentos en donde se están creando las redes te permiten a ti aumentar experiencias sensoriales, aumentar la capacidad motriz y del lenguaje y en un futuro pues hacer que las etapas cognitivas sigan aumentando. ¿Sale? Antes, por ejemplo, el dilema era mucho y se hablaba mucho de que yo tenía que escoger entre qué era más importante, la genética o la crianza. Después pasó al hecho de ser genética y crianza. Y ahora sabemos que va genética con crianza. ¿Por qué van juntos o por qué van de la mano? Porque no los podemos separar. Son elementos que se tienen que complementar. Las experiencias positivas, las experiencias negativas y las exposiciones que tenga este niño a diferentes ambientes y oportunidades, sumado con la genética, es lo que va a permitir que sus redes y sus conexiones sean fuertes y que se queden solo aquellas que se trabajen en mayor cantidad. Aquí como un tip y un adicional, yo sé que la mayor parte de ustedes pues está estudiando y está aprendiendo estos temas. Me permito recomendarles un juego que se llama The Brain Architecture Game. Es de acceso libre, lo pueden buscar en Google. Le ponen así, tal cual, The Brain Architecture Game, desarrollado en Harvard. Y está muy padre porque empieza, hagan de cuenta que como una lotería o un juego al azar. Tú lanzas los dados, tal cual pasa en la vida y es la lotería genética, o sea, es con lo que te toca iniciar. Son las bases para construir tu cerebro. Y de ahí, cada vez que tú avanzas por cada año de vida, te van saliendo tarjetas para que tú veas si ese niño tuvo exposición a un estrés tóxico, a un estrés tolerable o a un estrés positivo. Y eso a la larga te va diciendo cuántas, se juega con limpiapipas. ¿Cuántos limpiapipas puedes poner? ¿Cuántos popotes puedes poner para hacer cada vez más estable ese cerebro? Y conforme vayas trabajando y si lo haces en equipo, te vas a dar cuenta de qué tan amplias pueden ser estas ventanas de experiencia temprana. Entonces, es como mi recomendación del día. Revisen este juego, está muy padre, está muy interesante y te permite conocer con mayor profundidad los conceptos de plasticidad y esto que les platico de genética y de crianza, ¿sale? Ahora, ¿por qué me detuve o por qué lo explicamos? Porque si nosotros decimos, oye, ya conocemos mucho de la neuroplasticidad, oye, ya sabemos mucho del genoma humano, ¿será entonces que podamos pronosticar cuál va a ser el impacto del daño neurológico en la potencialidad del niño? Pues bueno, para resolver esta pregunta, me encantaría decirles que tenemos una bola de cristal o una bola mágica para decir qué va a pasar con ese niño. Pero la realidad es que no la tenemos. Yo no puedo saber si ese niño al final va a ser el superhéroe que imaginaba. Yo no puedo saber si ese niño va a ser un astronauta. Y ni siquiera puedo saber si va a llegar a una etapa de senectud. ¿Ok?
¿Qué es lo que sí puedo hacer? Puedo intervenir en diferentes áreas y en diferentes fases para que entonces yo trate de reducir las consecuencias que van a surgir de una exposición a un daño y de un antecedente de factor de riesgo. Y es aquí donde vamos a empezar a ver que los avances médicos permiten la sobrevida de niños que son cada vez más prematuros o que tienen altos factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo y por qué este término se puso tan de moda? Bueno, vean por ejemplo esta gráfica. Esta gráfica es de un estudio que se realizó en un hospital en Cuba que se llama Ramón González Coro y marca cómo va aumentando las cifras de sobrevida desde el año 70 hasta el 2015. Em, Te dice, bueno, ok, estamos haciendo que los recién nacidos que nacen con muy bajo peso al nacimiento, en este estudio, muy bajo peso al nacimiento eran los 1500 gramos, y estamos haciendo que sobrevivan, pero ¿qué está pasando con ellos? ¿Cómo los vamos a tratar? ¿Qué factores tenemos que identificar? Bueno, entonces, por eso tenemos los términos que yo les comentaba. El recién nacido con alto riesgo neurológico es un término que no es nuevo, pero sí está muy de moda. ¿Por qué no es nuevo? Porque empezó por ahí del año 1960 en Inglaterra y se definió como aquel niño que por sus antecedentes peri o postnatales tiene más probabilidades de presentar en los primeros años de vida problemas de desarrollo que pueden ser cognitivos, motores, sensoriales o de comportamiento y que pueden ser transitorios o pueden ser definitivos. ¿Por qué les quise leer toda esta definición? Porque es de suma importancia identificar que yo tengo etapas, tengo estadios. Una discapacidad, una secuela no va a surgir de un día para otro. Tiene fases y tiene momentos que debemos poder identificar. ¿Cuál sería el primer elemento que nosotros tendríamos que identificar? El factor de riesgo. El factor de riesgo es esta condición que puede pronosticar o que puede ser un signo de que ese niño va a tener una secuela o que va a tener una discapacidad. En este caso, yo les puse los criterios que dicta la Academia Americana de Pediatría, pero podemos encontrar otras instituciones, podemos encontrar otra bibliografía que nos determina otros factores de riesgo. Está bien, más o menos van de la mano y no crean que varían mucho. Pero bueno, entonces, aterrizando en este tipo de factores de riesgo, yo puedo identificar, por ejemplo, a los recién nacidos, ya lo decíamos, con un peso inferior a 1500 gramos, o a aquellos recién nacidos que sufren hemorragia intraventricular o los que tienen malformaciones en el sistema nervioso central, los que tienen encefalopatía isquémica, los que padecen hiperbilirrubinemia, etcétera. Todos estos elementos yo los consideraría un factor de riesgo biológico. ¿Qué otra clasificación me da? Bueno, la segunda serían los pacientes sometidos a determinadas intervenciones. ¿Qué intervenciones considera? Por ejemplo, si recibieron reanimación cardiopulmonar, si tuvieron ventilación mecánica de más de 7 días, si tuvieron una ventilación de alta frecuencia, si la nutrición parenteral total fue superior a los 7 días, si yo necesité aplicar oxígeno, si tuvo terapias nutricionales especiales, algún medicamento aparentemente iatrogénico, ¿ok? Esos son los que quedan englobados como pacientes sometidos a determinadas intervenciones. Y en un último punto tenemos al riesgo social. Esto involucra, por ejemplo, el bajo nivel educativo de la mamá, si fue adolescente, si es una familia monoparental, si no hay un seguimiento médico, si yo tengo adicción a sustancias tóxicas, el nivel económico, si los padres ya cuentan con algún proceso de discapacidad, si no tuve control durante el embarazo o algún otro de tipo colectivo, social, marginal, tal cual vienen aquí establecidos. Ese es el primer elemento que me dice, ojo, tenemos un factor de riesgo, tienes que vigilarlo porque de lo contrario van a aparecer secuelas y va a aparecer discapacidad. ¿Por qué lo digo? Porque este factor de riesgo al que estuvo expuesto mi niño va a condicionar que tenga alteraciones. ¿Qué tipo de alteraciones? Las que los que hemos tenido oportunidad de trabajar con niños o si ya fueron a prácticas, pueden ver como una persistencia de reflejos primarios, como irritabilidad,
como cambios en el tono y la postura o un retraso global en el desarrollo. Esos son los primeros elementos que se van a manifestar. Ese es lo que manifiesta el daño producido por una exposición a un factor de riesgo. ¿Qué pasa si yo no lo atiendo o qué pasa si yo no logro revertir el proceso? Pues bueno, que va a permanecer, se va a agravar en el transcurso del desarrollo y entonces ahora yo voy a hablar de un proceso de secuela. ¿Por qué debo evitar o por qué debo frenarme antes de llegar a este elemento? Eso lo puedo explicar con este modelo que les acabo de proyectar. Se llama proceso, daño, secuela, restricción en la participación. Es un modelo determinado en el Instituto Nacional de Pediatría, en el Laboratorio de Seguimiento de Neurodesarrollo, por la doctora Carmen Sánchez y el doctor Mario Mandujano. Nos lleva por fases y está interesante y está bastante didáctico porque te dice, antes de que ese niño presentara una discapacidad, tú tuviste que identificar signos. Lo primero, y ya les decía yo, es la exposición al riesgo. El riesgo siempre va a estar presente y yo no lo puedo quitar. Es de lo que hablábamos al inicio, con esta parte de la predicción y la prevención. Yo no puedo controlar la condición de salud porque no es mi papel, porque eso no me corresponde. El niño que sufrió una asfixia perinatal, el niño que tuvo una hemorragia cerebral, ya va a estar así el resto de su vida. El antecedente ya quedó, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que identificar? En primer lugar, ¿qué tipo de daño neurológico me está ocasionando? Si esa lesión en el sistema nervioso central es amplia, si es un poco más difusa, si es muy pequeña o si me permite que el niño desarrolle ciertas actitudes y actividades posturales que pueden revertirse, ¿sale? Es lo que les decía, si hablábamos, por ejemplo, de alteraciones en el tono, alteraciones en los reflejos, ese es el primer elemento que voy a considerar para poder tratarlo. ¿Qué pasa si no lo logro o qué pasa si la lesión en el sistema nervioso central es muy grande? Ahora sí, se va a instaurar ese segundo paso que es la secuela neurológica. Y ahí yo voy a encontrar que hay un daño residual anatómico funcional, o sea, ya se instauró, ya quedó y ya me está generando otro tipo de lesiones. Por ejemplo, ya puedo ver a lo mejor un tipo de espasticidad más marcada, puedo ver una anquilosis, o puedo ver otros elementos que me están alterando la estructura. Esto, si yo no lo atiendo, al final va a progresar y me va a repercutir en limitaciones en la actividad, restricciones en la participación, que es a lo que generalmente se le da el nombre de discapacidad. ¿Ok? Entonces, esta es la fase y son las banderas que presento. Aquí abajo tengo otra línea que dice procesos de prevención e intervención. No estamos solos, hay un equipo multidisciplinario que me va a ayudar a atenderlo. Y ese modelo o ese esquema se llama acciones del programa de cuidado integral. Acciones del programa de cuidado integral quiere decir la participación de todo el personal de salud que va a apoyar en el tratamiento del paciente. Y dentro de estas acciones, pues entran las estrategias terapéuticas especializadas, que son las que seguramente ya tienen en mente o han podido ir imaginando en el transcurso de lo que llevamos de la plática. ¿De qué otra manera lo puedo expresar o de qué otra manera puedo distinguir este elemento? Si ustedes se fijaron, los elementos que me habla van muy de la mano con la CIF. No se separa para nada, en este caso con la CIF, en la versión de la infancia y la adolescencia. Y por eso está este otro esquema que dice Modelo de Prevención de la Discapacidad en el Desarrollo Temprano de los autores Sierra y Sánchez. ¿Qué me dice? Voy a imaginar que yo tengo un elemento inicial, o sea, mi desarrollo va a comenzar con esa formación de todas mis estructuras anatómicas, que me van a llevar a que yo desarrolle funciones mentales, sensoriales, cardiovasculares, endocrinas e inmunológicas. Si combino todas estas funciones, yo voy a tener un desarrollo motor de cognición en el lenguaje y personal social. Y si yo a eso todavía lo sigo uniendo, voy a tener una adaptación a contextos. ¿Qué quiere decir la adaptación a contextos? Pues que el niño desarrolle autonomía, autocontrol, identidad y comunicación. Esos son mis pasos o mis elementos principales, pero no van solos. Si se dan cuenta, ahí al ladito tenemos
una columna que me habla de la participación de la familia y del cuidador, y del otro lado, otra columna que me habla de la intervención y los servicios. Quiere decir, no vamos a trabajar nada más viendo cómo se desarrolla la estructura. Debemos de considerar a la familia, a la intervención en los servicios como factores de riesgo o factores de protección. ¿Por qué? Insisto, puede ser que a lo mejor este niño nazca en una familia que tiene un nivel socioeconómico alto y que le van a brindar las opciones adecuadas para promover su desarrollo. Pero a lo mejor los padres no están muy interesados o al final les da pena lo que vaya a decir la sociedad de que su hijo tiene alteraciones. Entonces, eso me puede a mí ocasionar un factor de riesgo, porque a pesar de que tienen un nivel socioeconómico alto, la familia no se está involucrando y la familia no me está apoyando, ¿sale? Entonces, ese factor pues ya se convirtió en un factor de riesgo. Por el contrario, puede ser a lo mejor una familia, pues clase media, que sí tiene las posibilidades de llevarlo a una atención, pública, donde le van a dar, pues el tratamiento de neurología, donde va a estar bien atendida también por el pediatra, psicología, el área de fisioterapia, terapia ocupacional. Y no tienen tanto dinero, pero existe la preocupación y existe el interés. Entonces, ese va a ser un factor de protección. Y esos me van a ayudar a que esta primer columna que yo les acabo de explicar, pues se vaya desarrollando adecuadamente. Del otro lado y a la par, pues vienen la intervención y los servicios. ¿Ok? Quiere decir, sale. Ya tiene ahí el servicio, pero ahora resulta que tiene el interés y tiene todos los elementos y no le dan consulta, o ya le dieron larga, o le queda muy lejos. Bueno, ok, entonces a lo mejor ese puede ser un factor de riesgo. Depende de cómo juguemos este rol de participación con el niño y con la familia, la manera en la que vamos a prevenir las secuelas y la discapacidad. Ujú. Ahora, ¿por qué es importante que analicemos esto y por qué es importante que lo tomemos en cuenta? Bueno, porque existen pruebas estandarizadas para detectar las alteraciones en el desarrollo. Estos modelos de los que yo les acabo de decir y los momentos en los que podemos intervenir pueden ser medidos y pueden ser analizados. Y de hecho eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que si nada más se utiliza el juicio clínico de yo creo, yo veo, como que puede ser esto, como que puede ser aquello, nada más estaríamos detectando menos del 50% de alteraciones en el desarrollo. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos medir y podamos determinar cuál es la gravedad o cuál es el impacto que está generando el factor de riesgo en el neurodesarrollo. Aquí les puse un cuadrito que me resume cuáles pueden ser las escalas que son más utilizadas. Yo tengo en una columna las escalas del desarrollo, en otra tengo los test de screening y en otra tengo la encuesta que es dirigida a los padres, porque la salud mental, el conocimiento del contexto y del medio es importante. Los test de screening me van a diferenciar a los niños que pueden tener anomalías del desarrollo. Es decir, son las primeras escalas o pruebas de tamizaje, si quieren llamarles así también, que me van a decir, este niño tiene un factor de riesgo. A lo mejor de la que más han escuchado aquí en México es la escala EDI, que es la que más se está implementando. EDI lo detecta y una vez que lo detectó hay que derivar y dar un tratamiento adecuado para que ese niño tenga mejorías y no siga presentando las anomalías. Y finalmente, las escalas de desarrollo. Este se usa en, por ejemplo, estudios de investigación para la comparación en diferentes poblaciones. ¿Qué tanto están mejorando los niños de México en comparación con los niños que adquieren el lenguaje a los mismos 2 años en Estados Unidos o en Brasil? ¿Ok? Entonces, se utiliza un poco más para esto y te da un panorama más completo. Ahora, ya dijimos, tengo muchas escalas que puedo utilizar y que estaría súper interesante que en otro momento pudiéramos platicar de ellas y ver, pues, de en qué consisten y cómo se aplican. Pero aquí lo importante va a ser, ok, ¿qué hago con los valores predictivos y qué hago con esos datos que me está arrojando la escala? Porque aplicarla, pues me la aprendo, la reviso, veo los ítems, identifico cómo calificarlos. Pero ahora, ¿qué voy a hacer con esa información? ¿Cómo la voy a utilizar? Bueno, la voy a utilizar diseñando el mejor plan de tratamiento.
Este modelo es el modelo de la CIF y es el modelo que me dice cómo voy a actuar. No está despegada, es el MIF, perdón, no está despegado de la CIF, no está despegado de las 4 Ps, o sea, es uno solo. Por ejemplo, la examinación, la evaluación, pues están dentro de mis valores predictivos y están dentro de mis valores que me indican las pruebas de tamizaje o las pruebas de neurodesarrollo o las pruebas para los padres. Me van a arrojar datos que yo debo utilizar para establecer un diagnóstico y sobre eso mi plan de atención. Al final lo que quiero lograr, pues, son los resultados reflejados en la participación y en el rol social que va a tener mi paciente. De la mano viene que lo que yo establecí como tratamiento hoy no va a ser lo mismo que el tratamiento que yo ponga en 3 meses, porque la idea es que vaya mejorando. O, por ejemplo, si la lesión al sistema nervioso central es muy grave y por el contrario vamos, retrocediendo, pues bueno, también tengo que replantearme los objetivos y saber qué voy a hacer con ese paciente. Y las derivaciones e interconsultas, pues bueno, son las relaciones que yo voy a tener con otros profesionales de la salud para poder atender adecuadamente a mi paciente. Aquí no importa qué certificación tengas, qué técnica te gusta más, qué estrategia fisioterapéutica es la que a ti te está llamando la atención porque está de moda, porque es la típica, porque es la tradicional. Eso realmente no es relevante. Lo relevante es que sepas utilizar el conocimiento y la base fisiológica de esas estrategias para aplicarlas en el diseño de un plan de tratamiento que ayude a tu paciente y que vaya disminuyendo esta posibilidad de que establezca una secuela o de que no podamos revertir el proceso de exposición al daño al que ya estuvo. ¿Qué debo de considerar? Pues las ideas preconcebidas por parte de la familia. Eh, Desde el momento en el que una mujer está embarazada, toda la familia empieza a diseñar ideas y planes de cómo va a ser ese bebé. Lo visualizan a lo mejor corriendo, saltando, brincando por la casa perfectamente sano. Pero estos niños que tuvieron un factor de riesgo van a romper con esta idea que ya tenían los papás y nos tenemos que adaptar. Entonces, es trabajar con los papás. A lo mejor no somos psicólogos, pero nos toca darle algún tipo de tip. Lo ideal es poder canalizarlos y debemos de trabajar con lo que ellos tienen planteado como objetivo, pero siendo razonables y aterrizando con las posibilidades reales que estoy viendo en mi paciente. Entonces, por eso decimos que la participación familiar es tan importante. Nosotros nada más somos los guías, los que van a decir, esto sí, esto no, esto te acomoda. Vamos a adaptar tal ambiente en tu casa para poder trabajar, pero los que están 24/7 con ellos, pues van a ser los papás, mamá o papá a lo mejor nada más tienen un cuidador, pueden ser los abuelos, pueden ser los tíos, los hermanos. Tenemos que analizar el núcleo familiar y cuánta participación pueden tener dentro del modelo para atender a nuestro paciente. Ahora, este cuadrito que les pongo acá de la discapacidad en cifras se me hace importante porque no debemos olvidar que la discapacidad pues continúa, o sea, las cifras se siguen reflejando. Eh, lo que yo tengo que hacer es enfocarme en cuáles son los signos, cuáles son los datos y cómo puedo ayudar a que vaya siendo un freno o que vayamos haciendo un freno en este establecimiento de secuelas o en este establecimiento de discapacidades. A lo mejor va a haber algún momento en el que no podamos disminuir o no podamos quitar esta alteración porque el daño fue muy grave. Bueno, ok, no lo podemos quitar. Vamos a tratar de disminuir estas repercusiones que a la larga va a tener mi paciente. ¿Sale? Esta tablita, por ejemplo, ustedes la ven así súper grande, pero en realidad me está diciendo cuáles han sido los resultados, por ejemplo, de pacientes que, por ejemplo, estuvieron expuestos a una encefalopatía y se trató con hipotermia. O sea, las herramientas que se están aplicando para disminuir las secuelas y para disminuir la discapacidad, no nada más está en fisioterapia, está en todo el ambiente médico. Entonces, pues ya están los tratamientos con hipotermia selectiva, y la atención que le puedo dar para tratar de disminuir estas secuelas. Y de ahí hay estudios que también mezclan cómo va a ayudar la terapia para disminuir las lesiones, ¿sale? Lo quise poner porque sí me parece importante que
estemos conscientes de que los estudios que me dicen cuáles van a ser los efectos de esa exposición al daño están ahí presentes. Y te dice, puedes tener parálisis cerebral, por ejemplo, puedes tener pérdida auditiva, secuelas visuales, puedes tener alteraciones en cuanto al comportamiento, alteraciones neuropsiquiátricas y alteraciones en el neurodesarrollo. El riesgo está ahí, el daño está ahí. Lo importante es reconocer que los programas de intervención oportuna tienen resultados y que incluso me puede disminuir el tiempo en el que en el tiempo en el que yo tardo en establecer cuál va a ser el diagnóstico de ese paciente o cuáles van a ser las repercusiones. Y lo bueno o la ventaja, pues es que también están ahí esos estudios. Por ejemplo, este que tenemos acá me está hablando de un comparativo que se hizo a lo largo del año 1995 a 2009 y que dice cómo a través de la implementación de programas de atención temprana, por ejemplo, en este caso la parálisis cerebral puede disminuir, o sea, el riesgo de que se establezca esta condición de salud disminuye. Y no nada más pues es un dato aleatorio o es un dato que se me ocurre decir. Está este otro artículo, por ejemplo, que me habla pues de esta validez predictiva que tiene el revisar los movimientos del infante a tiempo y que pueden ser condicionantes de una posible parálisis cerebral. ¿Sale? Entonces, este también me dice, mira, esas escalas que aplicaste, esas escalas que estamos aprendiendo, que se están validando y que cada vez tienen más aceptación unas que otras, me van a servir para poder establecer las pautas y la mejor elección de tratamiento. Al final, pues lo que va a importar es el niño y lo que va a importar es lo que podemos conseguir con ellos. Tengo información que me dice que la discapacidad existe, que la discapacidad está presente, sí, pero también tengo estudios positivos que me están diciendo, implementa programas de atención temprana, revisa todos los estadios que se van a producir previo a que se produzca la lesión y trabaja con ello. ¿Ok? Pues bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y Fer, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Muchas gracias por la participación, por esta información tan importante que nos acabas de dar, Jennifer. Ujú. Jennifer, y sí, te voy a empezar a pasar las preguntas que ya andan por ahí en los comentarios. La primera, Sí. Edgar nos pregunta, ¿a qué te refieres con toxicidad positiva? Ujú. Pero no es toxicidad positiva, es estrés tóxico, es un estrés tolerable y un estrés positivo. Viene en referencia al juego que les recomendé, ¿no? El de The Brain Architecture Game. Sí. Son las experiencias que forman al niño. Por ejemplo, una experiencia positiva puede ser el hecho de que el niño crezca en un ambiente sano, con juguetes que son de su edad, con una buena alimentación, una buena nutrición. Ese puedo considerarlo como un estrés positivo o un elemento positivo. Cuando yo hablo de un estrés tolerable, depende de cómo lo use para definir los patrones de vida del niño. Por ejemplo, ahora que está muy de moda la implementación de videojuegos, y que las mamás pues se los dan todo el tiempo para, toma, entretente un rato. Bueno, ok, a lo mejor depende cuánto tiempo le des el dispositivo al niño para producir pues un estrés que sea tolerable. Por ejemplo, si se lo das para que vea las canciones, para que aprenda los números, para que aprenda los colores, pues eso es un estrés que va a ser tolerable dependiendo cómo lo uses. Si tú se lo das para que no te molesten todo el día, pues eso ya no es positivo para el niño. Entonces, ese estrés tolerable depende del ambiente y del entorno, cómo lo va a percibir. Y un estrés tóxico, que sería la traducción que hace este juego, son aquellos elementos que van a repercutir en en el neurodesarrollo del niño. Por ejemplo, que haya un desastre natural. Puede ser, no sé, un terremoto, que el niño haya perdido su casa, que se hayan quedado en situación de pobreza o, por ejemplo, que haya recibido de repente un traumatismo cráneoencefálico. Ahí no estoy hablando de que el niño tuvo una condición de salud inicial.
Estoy hablando de que aparentemente tenía un desarrollo normal y nunca, ya sabes que los accidentes pues están a la orden del día, no sabemos qué va a pasar y a lo mejor mi estrés tóxico va a ser eso, o sea, va a ser que el niño pues tenga un accidente, un traumatismo craneoencefálico y eso va a marcar el resto de su condición. Necesitan jugarlo, necesitan verlo, e implementar las reglas para identificar pues qué es un estrés tóxico, un estrés tolerable y un estrés positivo. Pero en general y a grandes rasgos es eso, son todos los elementos del ambiente, los elementos biológicos familiares que van a tener repercusiones en la condición del desarrollo del niño. Muchas gracias. Ahora nos Ujú, preguntan más en la parte del entorno familiar, que qué tanto nos ujú, podemos involucrar nosotros en la parte de la familia para prevención de patologías o cómo lo manejamos si es un tema que los padres no pueden aceptar, cuando no ujú. aceptan la condición del pequeño. Okey, aquí la condición o el tip básico, pues, es zapatero a tu zapato. Nosotros sabemos que podemos estar ahí escuchando a la familia, sirviendo de apoyo, sirviendo de sostén, pero no estamos, especializándonos en saber cómo manejar estas etapas del duelo. Lo vemos a grandes rasgos, pero no podemos dirigir a la familia en un, conocimiento o en un contexto que no es el nuestro. Por ejemplo, en el laboratorio de neurodesarrollo, que es, por ahí en donde estuve 2 años, teníamos un equipo de trabajo completo. Estaba el área de psicología, estaba el área médica, estaba terapia de lenguaje, estábamos los terapeutas físicos y pues cada quien tenía un papel dentro de este proceso. Lo único que nosotros podemos hacer es escuchar, es hacer el acompañamiento, pero tenemos que canalizarlo a la persona que corresponda, porque, insisto, es como hablar de intrusismo profesional, o sea, no, a nosotros muchas veces nos cae así como que alguien más esté dando, no sé, una estrategia terapéutica, alguien que no sea un fisioterapeuta o alguien que se esté promocionando. Pues bueno, okey, porque no es lo nosotros lo reconocemos, no es su función. Entonces, es lo mismo con nosotros. Nuestra función no es dar consejos, no es decirle qué puedes hacer y no puedes hacer, lo escuchamos, damos tips generales, pero ya cuando la situación es más complicada, hay que derivar al personal correspondiente. Muy Ujú, bien, ahora nos preguntan más sobre el apartado conductual. Debbie ujú. nos pregunta que qué pasa con los niños que entienden muchas cosas pero que no hablan, que si este puede ser algún daño cognitivo causado por los padres. Ese es un tema muy interesante y también lo veíamos ahí en el laboratorio. Por ejemplo, lo que ocurría es que había niños que efectivamente no hablaban, había niños que no se comunicaban y que todo lo hacen con gestos como o caritas o incluso, por ejemplo, tienen poca tolerancia a la frustración. Estas conductas se ha visto que van en aumento y en general es por la sobreprotección de los padres o porque tú les das todo lo que ellos en ese momento te están pidiendo. Si, por ejemplo, el niño tiene el agua a un alcance del brazo y te está haciendo y tú en lugar de decirle: "Di agua, di vaso, di dame", se lo das inmediatamente, pues tú solito estás haciendo que ese niño no tenga necesidad de hablar. O sea, si tú no tienes necesidad de hacer una cosa, pues no se va a producir el movimiento o no se va a producir la acción. Entonces, muchos de estos patrones se están produciendo por estas conductas de sobreprotección en algunos casos y en otras, pues, conductas de desinterés, porque, pues, existen otros medios tecnológicos, existen otras actividades que llaman más la atención. Ujú. Grace nos pregunta cómo repercutiría fisiológicamente la ejecución de un RCP en el desarrollo de alguna discapacidad o secuela en un pediátrico. Depende, o sea, si se le da, por ejemplo, la maniobra, como decíamos, como factor de riesgo. Realmente, pues, la persona estamos intuyendo que la persona que lo da es un personal capacitado, es un personal que está, pues, formado para poder atender este tipo de situaciones y crisis. Si estamos refiriéndonos al comportamiento de, por ejemplo, sistema, respiratorio, sistema cardiovascular, pues, este niño va a tener una fase de adaptación, va a tener una fase de reincorporación en donde vamos a tener que ir trabajando este apartado en especial, pero en teoría no debería, tener repercusiones mayores si sabemos cómo atenderlo y cómo establecer las estrategias de tratamiento. Muy bien. Ahora regresamos otra vez a lo del estrés positivo.
Nos pregunta María que qué tanto nos ayudaría para poder tener contacto con los pequeños antes de una terapia. ¿El estrés positivo? Sí. O sea, no sé si se refiere a que podamos conocer cuáles son los factores y cuál es el entorno que está envolviendo al niño. Pues eso es vital para que nosotros podamos establecer las estrategias de tratamiento, ¿no? Sería muy fácil que desde el inicio nosotros supiéramos, pues, cuáles son, las áreas de oportunidad para trabajar, cuáles son las ventajas o el reconocimiento familiar. Sería increíble. La realidad es que no lo descubres hasta con el paso del tiempo. Entre más confianza, adquieres con la familia, entre más platicas con ellos, pues ellos se desenvuelven más. Por ejemplo, no creo que todos nosotros con la primera persona que lleguemos le contemos nuestra vida y le contemos lo que está pasando detrás de la puerta, ¿no? Si ya me peleé con el esposo, si ya, me quedé sin dinero, si ya me grité con la vecina, esas son cosas que no tan fácil vas a contar. Entonces, pues bueno, aquí depende, de cómo lo vamos, tratando en el proceso de rehabilitación. Claro que es importante, porque eso me va a determinar a mí las pautas a seguir y las estrategias para que yo pueda dar un buen tratamiento. Por ejemplo, si vamos a suponer que es una madre, adolescente, ¿sale? Pero que tiene, familiares que la apoyan y familiares, no sé, llámese mamá, papá, los suegros, que están siendo un núcleo familiar fuerte, pues bueno, eso sería algo positivo, porque la mamá es joven, pero tiene el respaldo de todos. Entonces, eso es importante, lo debo de considerar porque hay que enseñarle a la mamá y hay que enseñarle a la persona que está llevando al niño a terapia. Ujú. Ahora nos preguntan que hasta qué punto es aceptable la intervención de los padres o de los familiares en base a los principios de un fisioterapeuta, ya en base de un tratamiento y de la aplicación de las técnicas que estemos aplicando sobre el niño. Pues, insisto, la participación de los padres es, como el punto clave y el punto de partida para establecer el tratamiento. No estamos diciendo que vamos a capacitar a los papás para que sean expertos en aplicar la terapia, pero sí deben conocer las generalidades o las bases para poder replicarlo en casa. Nada más, analicemos o pensemos, por ejemplo, yo voy a ver a ese niño 3 veces a la semana, 1 hora, 1 hora y media si me extiendo un poquito. Consideren ese tiempo, o sea, esas 3 horas a la semana, comparándolo con las 24/7 que lo va a tener ahí, el padre de familia. Entonces, la diferencia en tiempo, la diferencia en las actividades que pueda lograr con él son mucho mayores, porque lo va a tener en el baño, lo va a tener cuando duerme, cuando despierta, cuando come, cuando juega, cuando tiene ratos de ocio, cuando, a lo mejor en ese momento se siente inquieto y no quiere hacer nada. Entonces, él es el que tiene el papel importante. No, a lo mejor no conoce al 100% el por qué estamos aplicando la estrategia terapéutica, pero sí le vamos a analizar. Mira, si tú corriges la postura del niño cuando se sienta, vamos a ver que automáticamente pues la mirada cambia, el alcance cambia, las facilitaciones, el control de la cabeza, el control del tronco. Entonces, papá, vamos a buscar que todas las posturas que le hagamos al niño tiendan a, no sé, mantener una posición en un eje, vertical, en lugar de que esté todo caído y con el cuerpo mirando hacia cualquier lado. Ujú. Esas pautas o esas bases son las que les tenemos que explicar, ¿sale? Porque si no, imagínense todo el tiempo en esta misma posición, cuando llegan con nosotros, pues ya va a estar más complicado que podamos, regresar la posición o regresar el posicionamiento a un estado, pues, más adecuado para realizar facilitaciones o realizar las actividades básicas cotidianas. Ok, ahora siguiendo el tema que nos estás comentando, hay casos en específicos, Elena nos pregunta, en donde los padres influyen directamente en la evolución del pediátrico. En lugar de evolucionar de manera adecuada, retroceden. ¿Cómo podríamos nosotros llevar este abordaje o cómo nosotros lo abordaríamos para que entonces se siguieran cumpliendo los objetivos? Claro, y sí te entiendo perfectamente, porque, por ejemplo, la misma tecnología que nos está facilitando los tratamientos y nos da tantos estudios, es la misma tecnología que están utilizando los padres para ir, googlear y revisar si la estrategia que le dijiste realmente funciona, o para ir y googlear y ver que en X lugar están dando un nuevo tratamiento, que va a hacer que se levante casi casi en 5 días. Entonces, sí es importante que nosotros eduquemos a los padres. Lo importante es la educación. Existen, por ejemplo, ahora,
la metodología de trabajo con talleres para padres de familia, en donde no necesariamente van en ese momento con el niño, porque pues el niño ya sabemos que de repente llora, de repente quiere comer, de repente ya se desesperó, o no se puede estar quieto. Lo ideal para estos talleres, primero, es concientizarlos y dar una plática solos de, mira, estamos proponiendo estas opciones, vamos a revisar estos elementos, necesito que ustedes trabajen conmigo por estas razones que van a resultar en un proceso benéfico para sus hijos. ¿Sale? Es explicarles un todo, hacer conciencia. Ya en otras ocasiones o en los siguientes talleres, pues bueno, ya va a incorporar a su hijo y entonces sí vamos a planear estas estrategias de tratamiento. ¿Qué otra opción me puede funcionar? El estarles haciendo una especie como de quizzes o de exámenes a los papás. Eso funciona muy bien. Si tú le preguntas al papá, ¿le hizo los ejercicios? Sí, sí lo hice. ¿Cuántas veces? No, pues las que me dijiste. Ah, ok. Bueno, a ver, vamos a revisar. ¿Me puede enseñar cómo le está haciendo para facilitar el sentado? ¿Me puede enseñar qué hizo para ayudarle a facilitar la postura cuando come? Entonces, ahí te das cuenta si el papá trabaja o no trabaja. Hay unos que te van a decir cosas que son muy ciertas, hay otros que no van a saber ni qué onda, y hay otros que te van a decir elementos que te hacen pensar que fueron a otra terapia o que fueron a otro sitio. Entonces, aquí lo ideal es hacer este taller de padres, es hacer esta concientización, es educarlos para que sepan que su influencia sobre el desarrollo del niño es vital y que depende de si se ponen las pilas o no, es que el niño va a avanzar positiva o negativamente. Ahora nos preguntan más sobre el neurodesarrollo. Nayeli nos Ujú, pregunta que si hay un periodo crucial en el neurodesarrollo del niño. ujú. Por ahí van a ver que, pues depende del autor que estemos consultando, pero nos marcan que los 2 primeros años son el periodo clave o el periodo básico por el cuadro que les presentaba yo de este proceso de conexiones neuronales y de sinaptogénesis para que yo lo aproveche y haga que ese niño avance más rápido. Hay otro programa o hay otro método que por ahí me dice los primeros 1000 días de vida, esos son los cruciales y son los básicos. En general, hacen referencia básicamente al mismo periodo de tiempo. Es desde el nacimiento, donde tengo la mielinización, donde tengo la capacidad para que se creen nuevas redes neuronales. Ese es el periodo ideal para que yo pueda avanzar más rápidamente. El inicio es crucial. Si yo dejo pasar ese periodo, lo que pueda lograr después quizá va a ser menor o no va a ser tan eficiente para promover el desarrollo del niño. Ajá. Entonces, por ejemplo, antes había mucho esta idea de, no, a ver, vamos a esperar, se tiene que corregir. No, es que sabes que todavía no abre las manos. No, vamos a esperar porque todavía está muy chiquito. Y en ese vamos a esperar y vamos a esperar, pues ya te comió el tiempo, ya pasaron los primeros meses y tú no lograste reforzamiento o la adquisición de la apertura, por ejemplo, de las manos. Sabemos que la apertura de las manos es esencial porque con eso explora, porque con eso toca, porque es capaz de moldear y de saber qué es lo que está pasando con su entorno. Entonces, bueno, las primeras etapas, estos primeros 1000 días, estos primeros 2 años son los cruciales, porque es en donde tenemos la base de la neuroplasticidad, y son las redes que, insisto, van a seguir, pues, más adelante. No sé si con eso, Fer, contestamos la pregunta. Sí, muchas gracias. Ahora ya nos están preguntando un poco más exacto sobre alguna patología. Ujú. Paulina nos pregunta si los factores de riesgo podrían aplicar para un diagnóstico de espectro autista o se evalúan de manera diferente. No, de hecho, también están incluidos. Este trastorno del espectro autista viene o está incluido dentro de los factores de riesgo, que pueden ir evolucionando, cambiando a lo largo de la vida del niño. Ajá. Hay factores de riesgo que yo puedo identificar desde el nacimiento, hay factores de riesgo que yo puedo identificar antes y hay factores de riesgo que se van a dar después, que es lo que les decía dependiendo de la referencia bibliográfica que yo consulte. Por ejemplo, hay test que se pueden aplicar, desde que son bebés para ir determinando cuál es esta, respuesta que van a tener los niños como al entorno, o esta, respuesta que van a experimentar los niños inicialmente durante los primeros, meses. Esto lo maneja un poco más el área de psicología.
¿ok? Son las primeras pautas. Y conforme el niño va evolucionando y crea estos procesos de interacción, los datos clínicos van a estar un poco más a la vista. Sin embargo, los factores de riesgo los puedo empezar a considerar de la misma manera en la que estoy considerando otros factores de riesgo. Yo ahorita me enfoqué pues más en la parte motriz porque estamos hablando de el tratamiento específico fisioterapéutico, pero esta otra conducta pues también la puedo involucrar. Vamos con la última pregunta, Jennifer. Nos preguntan, regresando más al tema de la interacción con la familia y con los papás, si el carácter de los padres tiene algún impacto sobre la relación o la rehabilitación o el desarrollo que tiene el niño. No sé si me suena a que mi papá es enojón, y no sé si va a poder conmigo, me grita y yo respondo. Bueno, hay unos estudios que sí hablan de, cómo es la interacción, o la diada madre-hijo. Hay muchos estudios que hablan de esto. Insisto, es como un poco más del área de psicología, pero sí tiene que ver que el comportamiento de la mamá puede determinar el comportamiento del niño y que el niño va a responder a esas conductas. Una mamá que tiende a hablar con un tono muy fuerte, más agresivo, pues va a hacer que el niño esté respondiendo de esta manera o por el contrario, hay niños que se empiezan a cohibir, que se empiezan a sentir, un poquito más, se van haciendo chiquitos, chiquitos cuando la mamá alza este tono de voz. Si hay estudios, si hay pruebas incluso que podemos aplicar para establecer, creo que por ahí puse un poquito de los inventarios que se pueden aplicar para, los papás y que te determina, pues bueno, cuánto daño, cuánto más, puede influir. Sí lo hay, sí lo existe. Está muy padre que los empecemos a leer como complemento y saber todo lo que existen en otras áreas y pues poder canalizar a tiempo. Pero sí, sí hay algunos estudios que dicen, pues que esta conducta, no dicen carácter, sino más bien las conductas de los padres pueden forjar las conductas de los hijos. Pero necesitaríamos, pues adentrarnos un poquito más en el tema y a lo mejor por ahí solicitar el apoyo de, el personal que está especializándose para esa área. Ok, hay Ujú. muchísimas más preguntas, Jennifer, pero por el tiempo solo alcanzamos a contestar estas poquitas. Sí, Las no otras te preocupes. preguntas que se quedaron en los comentarios les daremos respuesta ya por escrita en un comentario para que sigan pendientes. Veremos si la licenciada nos puede hacer favor de seguir contestando estas preguntas vía correo electrónico. Pero Ujú. por mi parte, Jennifer, te agradezco muchísimo tu asistencia el día de hoy en este tema tan interesante y sobre todo saber un poquito más del tema sobre el área de pediatría y de todo lo que están haciendo pues nuestros compañeros fisioterapeutas allá afuera en el mundo en esta área. Okey, muchísimas gracias por la invitación. A todos los que nos están viendo les agradezco también el día de hoy su asistencia y su participación. Que tengan bonito día.